Pues sí, entonces en este día en que los pajaritos cantan y ha salido el sol brillante, vamos a platicar de algo que atañe mucho a la sociedad, ¿no? En este caso, como los conflictos que viven continuamente familias en el trabajo, en el hogar, en la pareja, pero específicamente quiero que nos digas tú principalmente qué piensas acerca de esto. Porque fíjate que yo he checado un dato, en sí la palabra que es conflicto a grandes rasgos, pero tú no lo puedes obviamente especificar y aclarar más ampliamente. He entendido que el conflicto en sí es una lucha o disputa entre dos o más partes. También puede significar pelea, enfrentamiento armado o guerra. Usado en sentido figurado, sin que exista el uso de la fuerza, un conflicto puede ser una oposición, discusión, un problema, un apuro o una situación complicada, ¿no? En sí, a grandes rasgos, esto puede ser el conflicto. Tenemos el conflicto, bueno, los conflictos políticos, conflictos de los países, en las guerras, conflictos a nivel local, como en los pueblos, en diferentes rancherías, pero vamos a especificar, vamos a enfocarnos en tres cosas. Conflicto laboral, conflicto familiar y el conflicto de pareja. ¿Qué te parece? ¿Sí? El conflicto, ¿qué nos puedes decir del conflicto laboral? ¿Es natural esto? ¿Es muy normal que suceda esto, estos problemas en los trabajos? Bueno, mira, no lo podemos llamar normal un conflicto porque en una empresa, en una organización, en un área de trabajo, hay procesos, se llaman procesos administrativos o procesos de trabajo, procesos de manufactura. Son acciones que tiene que hacer cada uno de los elementos que componen el equipo de trabajo, el grupo de trabajo, las personas que laboran en esa empresa. Cuando hay un desvío de esos procesos adecuados, surge un problema. El problema se define en el área laboral como un desvío. Lo que tienes que hacer, lo dejas de hacer. Que firmas, primero se tiene que firmar, luego se tiene que la segunda firma, luego el ok del supervisor. Esos son procesos. Cuando alguien en el proceso o en la máquina de manufactura se desvía de ese proceso, se origina un problema. Ahora, si el problema no se soluciona, no se corrige, entonces viene el conflicto. El conflicto es un problema acumulado y no solamente uno. Muchas veces un solo problema genera varios problemas y le llamamos a esos varios problemas conflicto. Si el conflicto no se soluciona, otro tercer nivel que se llama crisis. Ya Y viene la ya es crisis, muy es difícil grande ya. Sí, solucionar sí. las situaciones. ¿Cuáles son entonces los conflictos de laborales? Los conflictos Los más laborales comunes podría ser. más comunes puede ser la actitud del trabajador. Mm. Puede ser la actitud apática, un valemadrismo olímpico, le vale si sale bien, si no, si se equivoca, si no se equivoca. La actitud es fundamental en los empleados. Si no hay buena actitud hacia el trabajo, genera problemas y esos problemas no solucionados generan conflicto. Sí, La, porque
Ujú, sí, Ajá. sí, Sí, sí. porque aparte de eso que decías, también existe las rivalidades entre compañeros, ¿no? En bodegas, en fábricas, e incluso en oficinas, entre profesionales. Existen muchas diferencias, surgen muchos chismes y esos generan mucho problema para una empresa, ¿no? En este caso, Exactamente. para arreglar ese problema, ese conflicto es enfrentarlo de Sí. frente y hablarlo, platicarlo Hablarlo, y eh, solucionar la mejor manera, analizar, ¿no? exactamente, analizar primeramente el origen. ¿Por qué hay tanto choque de personalidades? ¿Por qué hay tanto choque y hay tanta rivalidad entre los empleados o trabajadores? Todos somos componentes de una personalidad determinada, Ujú, pero no necesariamente porque tú tengas una personalidad diferente a la mía, yo tengo que chocar con tu personalidad. ¿Qué pasa con el manejo de mi personalidad, de mis emociones? Y ahí entra precisamente lo que llamamos inteligencia emocional, la empatía de entender a la otra persona, la otra personalidad. No ujú. necesariamente yo sé más, tengo más El años. respeto, ¿no? El respeto. Definitivamente, el respeto es uno de los valores que se Ujú, tiene que observar dentro del área de trabajo. Cuando rompes, precisamente, cuando rompes esa regla, ese valor al interior de la empresa que se llama respeto, provocas un problema. un problema. Luego viene la comunicación. ¿Por qué? Porque doy malas órdenes, escucho equivocadamente, Ujú. entiendo mal y se hace un juego, una mezcolanza ahí de actitudes y de comunicaciones incorrectas. Nos faltaría en ese sentido un poquito de inteligencia emocional o un mucho de Muy inteligencia bien. emocional, ¿no? Perfecto. Entonces, en este caso, hay que respetar a todos, ¿no? Por igual, cada quien tiene Sí. derecho a pensar y a decir lo que quiera, pero con todo respeto, ¿no? La Eh, otra parte, antes de tu otra pregunta, muy importante que observemos también el grado de motivación. Si tú no estás a gusto en esa empresa, vas a hacer las cosas incorrectamente. Si tú no va de acuerdo esa empresa o con lo que trabajas, a tus propios valores, a tu propio código perdón, personal de valores, es difícil que estés a gusto. Y la persona que no está a gusto en el trabajo, trabaja como un esclavo. ujú. Tiene que empatizar, tienes que empatizar con lo que estás haciendo, te tienes que sentir identificado, tienes que amar tu trabajo. Si no amas tu trabajo, vas a generar muchos problemas en esa empresa. No eres Y productivo. no eres productivo porque te vas a sentir como esclavo. No hay nada peor. No hay nada peor, Joab, en el trabajo que te sientas y actúes como un esclavo. Y eso no solamente es tu problema, eso genera una serie de problemas que se convierten en conflicto. Entonces, el principio sería, ama tu trabajo. Si no amas y no te identificas con el trabajo, cambia de trabajo, Busca otra cosa. Muy busca bien. otra cosa. Ahí está, perfecto. Vamos a adentrarnos un poquito más, porque cuando viene, no estás a gusto en el trabajo, ya sea el joven o el esposo, la esposa, el cónyuge, o llegas al hogar y traes el problema del trabajo al hogar. Y entonces Es genera correcto. el conflicto en el hogar, ¿no? Entonces Así vamos a es. adentrarnos ahora al conflicto de la familia. He entendido que la familia es una de las instituciones más importantes y más antiguas de la sociedad. Así es. Y cuando nos encontramos con problemas en ese núcleo, ya sea de tipo económico o de estabilidad, de vivencia, de vivienda, de falta de padres o cuando la familia está a la deriva o sin una dirección clara, estamos en presencia de un conflicto familiar. Si estos conflictos se repiten de manera indiscriminada en un país o territorio,
esto afectará a toda la sociedad. O sea, Es la correcto. familia es muy importante que viva en paz, en armonía, porque es el centro y las bases de la sociedad, ¿no? Sí, Sea sí, de un ese es. país, de eh, cualquier región donde nos encontremos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en la familia? ¿Qué podemos hacer para solucionar los conflictos? O tú, ¿qué me puedes decir acerca de esto? Un conflicto familiar muy común. ¿O qué pasa? ¿Cómo podemos solucionarlo? eh, ¿Qué debemos tienes, hacer? tienes razón cuando dices que los conflictos o los problemas en el trabajo, los problemas laborales, los trasladas, los acarreas y están en el centro de tu hogar, en el centro de tu familia, porque vas cargado de estrés, de ansiedad, te provoca incluso los problemas laborales, te pueden provocar una cierta depresión, ansiedad, repito, y ese estrés no canalizado correctamente tiene choques frontales con tu familia. Y la familia, pues es la célula más importante de la sociedad. Si la célula más importante de la sociedad, que es la familia, está podrida o está enferma, imagínate nada más la consecuencia en tu entorno, en tu comunidad o en la sociedad en general. Entonces tenemos que solucionar los problemas sociales de fondo. Yo siempre he dicho, si hay violencia en la sociedad, en las calles, si hay injusticia, robos, asesinatos, si hay secuestros, si hay inseguridad social, que es el clamor más grande de las sociedades modernas y sobre todo aquí en Latinoamérica, es porque algo está funcionando mal al interior de la familia. Porque Ujú. los valores del respeto, los valores de la concordia, los valores del amor a la vida y del respeto a la vida de los demás, a los bienes de los demás, vienen esos valores desde el centro de la célula que se llama familia. Entonces, cuando hay disfuncionalidad familiar, cuando hay problemas en el seno de la familia, se refleja en la sociedad. Y no hay Correcto. gobierno capaz en el planeta que solucione un problema social cuando la célula que se llama familia está podrida. Exacto. O cuando los padres quieren delegar sus responsabilidades al maestro, ¿no? Al patrón, O al gobierno al también, es decir, gobierno que... culpa del gobierno es Sí, esto, sí, sí, culpa sí, de sí. todo, ¿no? Ya vamos a hacer culpa de Júpiter, es que los astros estaban alineados y esto, o sea, les echamos la culpa al A mundo todo el mundo, exterior cuando a nivel el célula, padre exactamente. o la Ahora, para hablar de madre. la familia, correcto, para hablar de la familia tenemos que mencionar solamente dos tipos o tres tipos de familia que son los más representativos de un problema social. Las familias compuestas o ensambladas. ¿Por qué yo digo esto, Joab? Porque en mis muchos años de experiencia como terapeuta familiar, de 10 pacientes, de 10 clientes que llegan a mi consultorio, simple y sencillamente, 9 son de problemas de familia. Válgame. 9. ¿Y por qué? Porque pues no me llevo bien, dejo de amarlo, ya no lo quiero, ya no me quiere, me engañó, lo engañé, es que ya no me siento a gusto, no fue por engaño, porque se acabó el amor. ¿Y qué pasa? Lo más sencillo, como platicábamos también en el anterior diálogo, pues es buscar otra mujer o buscar otro hombre y buscar otra pareja y hacer y rehacer nuestra vida y vienen las familias ensambladas. ¿Por qué se llaman familias ensambladas? Porque son los hijos de la mujer, son los hijos del hombre en su anterior relación de Matrimonio, pareja, relación. Ujú. matrimonio, y vienen los hijos de ambos.
tus hijos, mis hijos, y luego, si están todavía en edad reproductiva, nuestros hijos. Luego, para sellar la unión, el amor, pues vamos a tener un bebé. Y ahí viene otro chamaco, otra chamaca. Cuando viene cuando surgen ese tipo de situaciones, tenemos que tener mucho cuidado. Porque van creciendo tus hijos, mis hijos, y van creciendo los hijos de ambos, y van requiriendo atenciones diferentes por las edades, y luego tenemos un hijo común, y pues le damos nuestro amor, nuestro cuidado, porque es el bebé, porque es el más pequeño, y vienen los celos de los hijos, pero también los celos de la atención de la mamá, o los celos excesivos de la atención del papá con sus propios hijos, y empiezan las divisiones, empiezan los resentimientos. O, por ejemplo, cuando los hijos están acostumbrados a cierta manera de vida, Es y correcto. entonces los padres o el papá o la mamá se juntan o se enamoran con otro, entonces ya traen unas costumbres de un hogar diferente. Son culturas diferentes. Diferentes costumbres, diferentes maneras de vivir la vida los fines de semana. De interpretar la vida, es correcto. Cuando se juntan, puede surgir un conflicto. Cuando se juntan, no, que mi papá es así, que mi mamá es así, que mi mamá era de esta manera, que mi papá ya, que hacíamos eso lo otro. Entonces hay problemas, ¿no? Definitivo. Porque no fueron creados en el mismo hogar, sino diferentes. Sí, nosotros les llamamos dos árboles diferentes, dos árboles genealógicos diferentes que traen su propio ADN, que traen su propia cultura, que traen sus costumbres, que traen sus propias carpetas de información, el árbol del hombre y el árbol de la mujer. Entonces, ¿qué pasa con dos culturas diferentes? ¿Qué pasa con dos mundos diferentes, con dos formas de interpretar el mundo de diferente manera? Van a chocar. De ahí que no es malo tener una familia ensamblada. Lo malo es no plantear y no poner sobre la mesa las condiciones y los acuerdos. Yo siempre les digo a mis clientes, en una pareja siempre debe de haber acuerdos. Si en una pareja no hay acuerdos, no va a funcionar. Los acuerdos son de mutuo consentimiento y comprensión. No voy a dar por hecho de que ella va a educar a sus hijos igual a como yo educo a mis hijos. No voy a dar por hecho de que mi nueva pareja va a entender lo que yo por hecho entiendo en relación directa con mis hijos. Tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo, porque si no lo hablamos, lo ponemos sobre la mesa, acordamos sobre todos los puntos económicos, emocionales, porque hay afectos emocionales, trato igualitario de hijos de ella y mis hijos, de las dos parejas, distribución correcta de los ingresos. Entonces es como una empresa, ¿no? De hecho, el matrimonio es un negocio. El matrimonio es un negocio y debemos de verlo como tal. Si uno de los factores se altera o no se cuida, no funciona el negocio. Entonces, igualmente en la pareja. Entonces, ¿qué tienen que hacer en este caso estas familias ensambladas? Tienen que ponerse llegar a acuerdo, a platicar, llegar a acuerdos, los padres de familia, tener acuerdos. Imagínate si en una familia normal, le llamamos, bueno, normal entre comillas, porque si decimos que una familia determinada es normal, estamos discriminando a los otros tipos de familias. Sin discriminación, porque hay diferentes tipos de familia, en una normalidad de pareja, vamos a llamarle así, en una normalidad de familia, donde está papá, mamá, los hijos comunes, etcétera, debe de haber acuerdos. Debe de haber acuerdos. Y no debemos dar, repito, por hecho de que el otro, la otra, me está entendiendo, lo dio por hecho. Y ahí entra la comunicación, el otro factor de hablar, de decir,
vamos a acordar esto, estos son los principios, estos son las reglas que vamos a observar, vamos a respetar la autoridad, tu autoridad, la autoridad del hombre, que debe de ser compartida para crecimiento psicoemocional y espiritual de nuestros hijos. Si no hay esa comunicación, Joab, va a haber problemas. Y Sí, si no porque solucionamos el problema, entramos en conflicto. entra la crisis también, ¿no? Y la crisis significa divorcio. Sí, sí. La Divorcio. crisis agarra tu maleta, vete por un lado, y la otra se va por otro lado, y ya está en crisis. ¿Por qué? Ahora, Porque no solucionamos el problema desde un así es. principio. Entonces, empieza el problema hay otra cosa que vamos avanzando más adelante, las crisis y los conflictos de pareja, que después teniendo problemas entre ellos mismos parejas, los, los reflejan en los hijos, se ¿Es correcto? reflejan en el pariente. ¿Es Entonces los correcto? problemas de pareja son problemas de pareja y no son problemas de los hijos, ¿right? Sí. ¿Verdad? No Eh, es un problema del hijo o de la hija, sino es un problema de mi esposo y yo. ¿Sabes por qué cometemos ese error? Cometemos ese error porque queremos apoyo en las decisiones unilaterales. Ejemplo, discutí por el dinero, discutí por los horarios de trabajo o discutí por la ausencia con mi pareja. Entonces yo voy con mis hijos y les digo, ¿sabes qué? Tu mamá es incomprensible, tu mamá Eso no es incorrecto, entiende, ¿no? Eso tu no es correcto. mamá no sé qué puedo hacer, ya ves cómo me dijo, y le vale porque él no entiende mi trabajo, o al revés. Es que tu papá ya le vale, llega cansado, no me presta atención, yo quiero salir, toda la semana estoy como esclavo, y mira tu padre, y tu padre, y tu padre, o tu madre. Y entonces tomamos a nuestros hijos como rehén. Los tomamos, los secuestramos emocionalmente a nuestros hijos. Y ese es uno de los grandes errores que cometemos las parejas. Los problemas de comunicación y los problemas psicoemocionales que tenemos la pareja, los tenemos que solucionar nosotros. Nosotros tenemos problemas no con mi hijo, no con tu hijo, no con nuestros hijos son punto y aparte. Ahora, si yo tengo un problema con mi hijo, yo tengo que hablar directamente con mi hijo de acuerdo a los valores y a las reglas que papá y mamá hayan establecido en la casa para no generar división de autoridad, de criterios, sino debe de ser papá y mamá un solo criterio para dirigirse exactamente o directamente al problema del hijo o de la hija. Ahora, si es un problema de pareja, menos debe de participar en la escena del pleito, la discusión, los hijos. Los hijos tenemos desamores con nuestra pareja. Tenemos desencuentros con nuestra pareja, pero nunca un desamor con nuestros hijos. Nunca un desencuentro debe de ser con nuestros hijos. Esa es la distinción fina que debe haber en la armonía de una pareja normalmente, o que se considera normalmente regular entre papá y mamá y hijos comunes. Ahora imagínate cuando las dos parejas tienen sus hijos y genera un problema la pareja de uno, y digo, los Sí, hijos de sí, uno y los hijos de la otra generan otro problema, y sí, tenemos sí, sí. diferentes educaciones y diferentes puntos de vista, viene precisamente Eh, los eh, conflictos. Entonces, lo que debe de hacer las personas o nosotros, o nuestra Uh -huh. pareja, cuando comienza un conflicto, tenemos que tener un muy buen olfato para identificar y empezar a ver si empieza a haber un conflicto antes de que escale a otra Es cosa, correcto, ¿no? definitivamente. Mira, yo hasta cierto punto considero normales los desencuentros,
¿Por qué? Porque ya lo dijimos, somos culturas diferentes. Ella tiene una cultura familiar diferente, una cultura incluso social diferente, porque se crió en otra ciudad, en otro extremo del país, con otra idiosincrasia, y yo me crié en otro extremo de la ciudad, con otra mentalidad, con otra idiosincrasia, y luego nos encontramos. Es muy normal que tengamos ciertos desencuentros y surjan problemas. Pero los problemas se solucionan. Las crisis casi no. Las crisis se desencadena ya una crisis en divorcio, en separación. Pero si antes de llegar la crisis hay un conflicto, también el conflicto se puede solucionar. ¿Por qué? Porque antes del conflicto está el problema. Cuando hay problemas, atiéndelo. No dejes pasar ningún problema por alto, ni uno, por más pequeño que sea, porque eso hace como una bola de nieve, va creciendo, va creciendo, va creciendo y se convierte en conflicto. Y ahí están los verdaderos desencuentros y problemas de la pareja. Entonces, ¿cuál es el consejo de esta conversación? Es de que los conflictos no se conviertan en crisis. Así es, correcto. Entonces porque ya hasta cierto punto, Ajá. un conflicto, tanto laboral, familiar o de pareja, puede ser normal a cierto punto, porque tú lo acabas de decir, somos diferentes. Sí. Entonces, hasta cierto punto, es normal una cierta desaveniencia. Exacto. Pero lo que no es normal es la crisis. La guerra, Eso, exacto. el enfrentamiento. Cuando hay una crisis en la pareja, es que hubo muchos años de desatención, a problemas, a desavenencias y que les valió. Pasaron meses, pasaron años y entonces vemos ya el conflicto convertido en crisis. Entonces, eso no es nuevo. Es que el día de ayer, es que yo no pensaba divorciarme, o yo no pensaba mandar la chinconcuá, pero hoy no es cierto. Cuando hay crisis, es que ya tienes años o meses con ese problema con la pareja. Entonces, hay que solucionarlo. Y entramos de lleno al problema de la pareja, Joab. Muy bien. Ahora, ¿qué dice los sagrados textos de esto? Ya para cerrar con broche de oro, porque el tiempo apremia. El tiempo es oro. ¿Qué dice la Biblia, este libro que todo el mundo respetamos nosotros mucho? ¿Hay algo respecto a todo esto que hemos platicado? Sí, definitivamente. A mí me gusta un texto que está en Eclesiástico, en el libro del Eclesiástico, y hasta lo apunté porque me gustaron cada una de sus frases. Tenemos 3 minutos, ¿eh? Sí. La sabiduría se adorna ante el Señor con 3 cosas: concordia entre hermanos, amistad entre los prójimos y marido y mujer bien avenidos. Esa es la sabiduría. En el sagrado libro, en las sagradas escrituras, no se permite la discordia, no se permite la crisis, no se permite en los extremos y que vivamos en esos extremos, porque cuando vives tú en una crisis permanente, surgen otros problemas por añadidura. Dice, los maridos con su mujer debe de haber concordia, estar bien avenidos. De aquí yo podría decir, si no hay un proyecto de vida definido entre el hombre y la mujer, entre la pareja, no va a haber felicidad, no va a haber concordia, va a haber problemas. Un proyecto definido, los dos son los arquitectos, los dos son los ingenieros de su familia. Y si hay problemas, ¿sabes ahí? Y si hay crisis, una reingeniería familiar, una reingeniería de pareja, una reingeniería en el proyecto de vida. Y el proyecto de vida aglutina varios aspectos de tu vida: laboral, espiritual, social, amorosa, de pareja,
sexual, incluso la concordia sexual. Ya habrá tiempo también de platicar sobre las desavenencias de la sexualidad dentro de la pareja y los mitos falsos de la sexualidad que hacen un matrimonio aburrido y una familia aburrida. El matrimonio debe ser emocionante, es una aventura, es una empresa, es un negocio padrísimo, pero hay que saberlo llevar en concordia. Perfecto, perfectamente, ahí está. O como le dijo aquel gran apóstol Pablo, la mujer respete a su marido y el marido Respeten. ame a su mujer. Muy Y que bien, los dos sientan lo mismo, un una mismo sola carne. espíritu, una misma mente. Cuando hay unidad en la pareja, cuando hay unidad en la familia, olvídate, lo demás es extraordinariamente venturoso. Es todo. Perfecto, el tiempo nos ganó nuevamente. Que nos vemos para la otra entonces, mi hermano. ¿Sí? La próxima semana estaremos comentando Otro tema cosas, importante. cosas importantes de la vida. Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Saludos a todos y que Dios los bendiga, ¿no? Igualmente. Bye. Hasta luego.